pero Dios lo guardó. También sabiendo eso, que nosotros muchas veces vamos a ser atacados, muchas veces van a hablar de nosotros, lo que sea, pero la Biblia dice que todo lo que lo hacen, lo van a hacer sin él. Isaías 54 lo dice, y también dice que ninguna arma forjada contra nosotros permanecerá, porque mayor es Dios que está con nosotros, en nosotros. Amén. Y siempre nos va a dar esa victoria. Así que Balaam se desistió porque Balaam buscaba, era el lucro, buscaba la plata. Y Balaam solamente, porque muchos preguntan, pero ¿cómo Dios usó este adivino? Porque era, cuando usted ve el contexto, porque Dios quería guardar a su pueblo. Él nada más Dios lo usó por un momento dado para efecto, pero al final nosotros vamos a ver que él muere. Él muere, él va a tratar de conseguir de toda manera lo que él buscaba desde el principio. Así que vamos a nosotros a entrar en lo que es número capítulo 25. Alguien que me lea de número 25 del capítulo 1 al 3, por favor. Si no es amable. Dice, moraba Israel en Sitín, y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses, y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Así acudió el pueblo a Baal Peor, y el furor de Jehová se encendió contra Israel. Amén. Gracias, varón. Aquí estamos viendo cómo la Biblia nos dice que Israel estaba exactamente morando en Sitín. ¿Qué es Sitín? Sitín es lo que llaman la llanura de Moab. Es la llanura de Moab, en donde ellos estaban ubicados casi al frente de Jericó. Frente de Jericó, en el lado este del mar del río Jordán. Ellos estaban listos para prepararse para poder cruzar y conquistar la tierra de Canaán. Amén. Así que ya ellos venían, amados hermanos, conquistando, porque ya ustedes saben que la generación incrédula había muerto todo. Lo único que quedaron ahí fueron Caleb y Josué, que eran hombres de fe. Entonces levantó una nueva generación en el desierto, una generación de fe, una generación de poder, que ellos empezaron a conquistar y venían conquistando todo pueblo. Conquistaron el pueblo de Arad, conquistaron los amoreos, conquistaron los amoreos, los dos reyes de amoreo, donde uno en Hesbón y el otro Og, de Basán, y lo conquistaron, mataron a todos, tanto niños, mujeres, no dejaron a nadie, quemaron sus ciudades y conquistaron, y Dios estaba con ellos. Eran jóvenes de 20 años hacia arriba, con fuego, nacidos en el desierto, que solamente ellos vieron las maravillas de Dios en el desierto, cómo Dios los guardó, esos 3 millones de personas en un desierto, y Dios le dio agua, le dio comida, le dio maná, todo ese trayectoria, esos 40 años. Así que ellos, en realidad, este grupo no había nacido en Egipto. Ellos nacieron en el desierto y se criaron en el desierto. Así que ellos tenían otra actitud. Ellos confiaban 100% en Dios. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Balaam, como él fue contratado para maldecirlo, no pudo maldecirlo, porque Dios tornó la maldición en bendición. Y vemos cómo él al final, él se fue, iba para su lugar, pero parece que él todavía quería esa plata o ese pago de lo que el rey Balak de Moab le estaba presentando. ¿Y qué él hizo?
dice, porque la Biblia lo que leyó el hermano Gabriel, dice que moraba Israel en Sitín y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab. Entonces, por cómo ellos empezaron a fornicar con Moab, si ellos no sabían ni lo que era eso. Entonces, los cuales dice la Biblia, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses y el pueblo comió y se inclinó hacia sus dioses. La palabra de Dios, si nosotros alguien que me lea, por favor, número 31, el número 31 habla, discúlpame, el versículo 16, alguien que me lea del versículo 15 al 16, por favor. Y les dijo Moisés, ¿por qué habéis dejado con vida a todas las mujeres? Y aquí, por consejo de Balaam, ellas fueron causa de que los hijos de Israel prevaricasen contra Jehová en lo tocante a Baal Peor, por lo que hubo mortandad en la congregación de Jehová. Amén. Amén. Así que la Biblia nos dice a nosotros, el número 31, que ellos, que Balaam, él fue donde el rey y él le aconsejó que la única forma para poder derrotar al pueblo de Israel, porque nadie podía derrotar al pueblo, porque todas las naciones alrededor estaban temblando, tenían miedo, porque ellos venían conquistando en una forma arrasadora, porque tenían al Dios Jehová de los ejércitos delante de ellos. Y entonces Balaam, sabiendo eso, le dijo a Balac, usted sabe una cosa, usted lo que vamos a hacer es que ellos, vamos a ver cómo ellos prevarican contra su Dios, como, porque esa es la única forma donde ellos podían ser invencibles. Y eso es lo que Balaam hizo al final. Quizás la Biblia no dice si él consiguió el pago de eso, pero eso fue su intención. Y vemos que hay muchos Balaam. Hay algunos Balaam que usted va a ver quizás disfrazados dentro del pueblo de Dios. Por eso usted ve que en Apocalipsis 2:14, alguien que me la lea, por favor. Apocalipsis 2:14 dice, alguien que me la lea. Apocalipsis 2:14. Amén, dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Gloria a Dios. Ahí vemos que esa doctrina de Balaam, ya después de varios tiempos que pasaron, entrando el tiempo del Nuevo Testamento hasta el tiempo de Juan, de los Apocalipsis, había una iglesia que Dios le decía por medio de Juan que tenía que tener cuidado con esa doctrina. Se ha vuelto una doctrina. Muchas veces la falsa predica de la doctrina de la prosperidad. Hay gente que buscan disfrazado como buscar ganancia del evangelio. Pablo dice que hay unos que predican el evangelio, algunos por contienda, otros por predicar a Cristo de verdad, pero otros en otra forma por contienda o por lucro, etcétera, etcétera. Y vamos a ver eso en nuestra época, pero por eso nosotros tenemos que tener cuidado y cuidar nuestros corazones, porque la Biblia dice en Proverbio 4:23,
de todos nosotros que tenemos que guardar, hay que guardar vuestro corazón, porque de vuestro corazón emana de la vida, del corazón. Cuando usted quiere conocer una persona así a grosso modo, usted nada más escucha lo que habla, porque dice la Biblia que de la abundancia de la boca, lo que habla uno de la abundancia en la boca, porque viene del corazón. Y vemos que Balaam al pueblo de Dios, un pueblo que estaba protegido bajo la cobertura de Dios, era un pueblo intocable. Amén. Y nadie podía levantarse contra este pueblo, como hoy en hoy. La Biblia nos dice que la puerta del infierno nunca o no puede prevalecer contra la iglesia de Cristo. Así que nosotros somos más que vencedores. Pero utilizó su artimaña y ahí fue que él venció. ¿Por qué? Por medio de Dios. La Biblia nos dice en Éxodo 20, alguien que me lea Éxodo 20, capítulo del versículo 3, 4 y 5, por favor. Éxodo 20, 3, 4 y 5. No tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Amén. Vemos aquí cómo ellos fueron en contra del primer mandamiento de Dios. ¿Y cuál es el primer mandamiento? Como leyó la hermana, que no tendremos dioses ajenos, no tendrás dioses ajenos delante de Dios, no te inclinarás a él, no tendrás imagen ni adorarás otras cosas. Amén. Y eso es lo que el enemigo siempre ha querido hacer, amados hermanos. La táctica del enemigo es atacar tu fe. Él te va a atacar en enfermedad, en su finanza, él te va a atacar todo, con los hijos. Pero la idea de Satanás, como dice la Biblia, él viene a robar, matar y destruir. La idea de él es robar tu fe. Eso es lo que él quiere. Cuando el pueblo de Dios o una persona pierde su fe, que pierde todo, cae en un efecto, porque cuando tú pierdes tu fe, usted va a querer apoyarte en otras cosas que no es Dios. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Cae en idolatría. Y la idolatría es algo, fue uno de los pecados, yo diría uno de los primeros pecados. ¿Por qué? Porque Satanás, él quiso ser como Dios. Él y la tercera parte de los ángeles, ustedes saben la historia, y él quería tomar la posición de Dios. Ahí donde Satanás, él es el inventor de la idolatría. Entonces, yo quiero que alguien me lee Colosenses capítulo 3, por favor, del versículo 5 al 7. Eso está en la pantalla si quieren. Y dice así: haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es la idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. ¿Sigo? Amén. Amén. Amén, varón, hasta ahí. Gracias. Vemos cómo la palabra de Dios nos dice a nosotros, nos está inculcando que casi todos los pecados vienen exactamente de la idolatría. Un idólatra, ahí la Biblia lo dice, Pablo lo dice, que hacer morir todo lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, avaricia, que es idolatría. O sea, todo eso es la idolatría. La idolatría
es en el triángulo, es la que viene arriba, el pecado donde sale todo, sale la fornicación, sale todo eso. Entonces, eso es lo que Balaam hizo que el pueblo hiciera, porque Dios no puede ir en contra de su palabra. Entonces, ellos fallaron a Dios en ese aspecto. Se inclinaron a otros dioses, empezaron a beber y empezaron a hacer todo tipo de pecado, fornicaron, todo tipo de pecado licencioso, inmoralidad sexual. Amén. O sea, empezaron a hacer de todo. Entonces, eso trajo la ira de Dios, dice la Biblia. Amén. Trajo la ira de Dios. Entonces, lo que yo quiero que ustedes entiendan también, amados hermanos, hoy en hoy el enemigo está atacando en esa forma. Usted dirá, pero bueno, yo no soy idólatra porque yo no tengo ídolo, yo no adoro ídolo. No se equivoque, amados hermanos. Cada cosa que tú antepones a Dios se vuelve idolatría. Cuando usted deja de confiar en Dios y empieza a confiar en ti mismo, empieza a confiar en tu conocimiento, en tu dinero, en tu esposo, en tu esposa, en tus hijos, o sea, empieza a confiar en ellos, quitando en la confianza de nuestro Dios todopoderoso, el alfa y el omega, el principio, el fin, el que hizo cielo y tierra. Entonces nosotros caemos en lo que se llama idolatría. Por eso Dios nos manda a cuidar nuestros corazones, a no caer en eso. Y entonces esa idolatría entró sutilmente en tiempo del apóstol Juan a las 7 iglesias. Eso impactó a la iglesia y lo desvió. Amén. Y eso es donde Dios quiere que nosotros tengamos cuidado en estos tiempos. La Biblia nos dice que antes del quebrantamiento es la soberbia, ¿verdad? Y antes de la caída es el altivez de espíritu. O sea que el hombre se quebranta por ser soberbio. Amén. No, yo no creo que hay cristianos soberbios, ¿verdad? ¿Ustedes creen? Y tampoco cristianos con altivez de espíritu. Amén, sí creo que hay. Así, ¿cómo No va a debe ser? haber, ¿Usted conoce? pero hay. Amén. Gloria a Dios. Amén, muchos. Hay mucho, ¿ah? Hay poquito. Comenzando Yo por mí, diría pastor. poquito. ¿Ah? Sí. Comenzando por mí a veces. Sí, a veces tenemos que cuidar nuestros corazones. Claro, nosotros, lo primero, amados hermanos, lo primero cuando oro, yo digo, Señor, examíname si cualquier pecado, o sea, altivez de espíritu, porque a veces nosotros nos volvemos, y es fácil, me explico, hay gente que cuando Dios lo empieza a utilizar, ya se olvidan de Dios, sacan a Dios y ellos mismos se ponen. Eso se llama soberbia y altivez de espíritu, y la Biblia lo dice, que cuando usted llega a eso, antes que venga ese quebrantamiento, porque hubo eso, y antes de la caída, es el altivez de espíritu. Y nosotros lo vemos en primero de Samuel 15, ¿verdad? Que dice que en el versículo 23, que el pecado de adivinación es como rebelión, y como ídolos e idolatría es la obstinación. O sea que ciertamente yo no tengo que estar adorando un ídolo físico. Si yo soy obstinado a la palabra, si yo soy desobediente a la palabra, si yo soy soberbio, si yo soy altivo, entonces me vuelvo idólatra. Entonces, en la iglesia no hay idólatra, ¿verdad? ¿Alguien quiere opinar algo? No debería. No debería. Amén. Creo que a veces caemos, la gran mayoría caemos en ese pedazo de idolatría. De una u otra forma, en idolatrar tanto el mismo servicio, el mismo ministerio. Exacto. Como idolatrar la familia. Todo tiene que tener un equilibrio. Amén. Siempre ser Dios el primero en todo.
Amén. Porque ciertamente muchas veces nosotros señalamos a los católicos y que adoran ídolos, adoran esto, y a veces nosotros somos tan idólatras como ellos. Dios les Con lo que bendiga. dio Esther. Dime, Carla. Sí, incluso cuando nosotros no tenemos humildad y muchas veces pensamos que porque tenemos un cargo o si una actividad o si un cargo o una función dentro de la iglesia, o quizás muchas veces porque somos licenciados en contabilidad o en cualquier otra cosa, también somos idólatras de eso, de nosotros mismos, y no aceptamos la corrección de nuestros maestros, ya sea en iglesia o en cualquier otro lugar. Entonces la falta de humildad también es idolatría de nosotros mismos. Nos idolatramos nosotros como personas, como quién es Él, para que venga a decirme, a corregirme, a enseñarme. Entonces, nosotros debemos de tener mucho cuidado en eso. La Biblia habla muchísimo de la humildad que genera autoridad, porque con el ejemplo nosotros podemos mostrar autoridad y no gritando ni no queriendo imponer un título, un cargo, una función, ya sea secular o dentro de la iglesia, sino que nuestro ejemplo hable de que no somos idólatras de nosotros mismos y que podemos tener la humildad de dejarnos corregir. La verdad, permiso, querido maestro, la verdad es que como seres humanos siempre estamos cometiendo errores. Como seres humanos en algún momento podemos haber cometido error de este tipo y no por eso nos vamos a condenar. Lo maravilloso de la vida cristiana es que cometemos nosotros como carne error y el Espíritu Santo te habla. El detalle es que le hagas caso al Espíritu Santo cuando te dice, oye, eso que hiciste no está bien, corrígelo. Es ahí donde tu vida comienza a cambiar, a variar. Sí se van a cometer este tipo de errores. No somos perfectos, pero lo importante es corregir el error cometido. Amén. Eso es cierto. Amén, Porque en realidad nosotros siempre vamos a ser redargüidos por el Espíritu Santo. Y eso es bueno cuando tú cometes algo y te sientes mal, porque el Espíritu Santo te está redarguyendo. Y ese sentimiento va a pasar. Pero es triste cuando el Espíritu Santo te redarguye y usted no siente nada. Ahí es donde está el peligro. Ahí es donde está la soberbia, la altivez de espíritu. Me explico. Pero Dios siempre va a tratar con nosotros, porque ciertamente nosotros somos personas que, como dice usted, cometemos errores, pero lo más importante es que nosotros aceptemos nuestros errores y veamos que el Espíritu Santo nos ayuda y que trabaje dentro de nosotros para la gloria y honra del Señor. Amén. Entonces, la Biblia nos dice a nosotros en el versículo, alguien que siga el versículo 3, había dicho que así acudió el pueblo a Baal Peor. El furor de Jehová se encendió. ¿Y qué es Baal Peor? Nos dice que Baal Peor, aquí yo lo tengo acá abajo, Baal significa Señor, ustedes saben. De Peor, Peor significa abertura, brecha o puerta, pues, una puerta. Es un dios moabita adorado en el monte Peor. Por eso se le dice Peor, ¿no? Porque se adora en el monte Peor mediante un culto obsceno y licencioso. Los israelitas durante su estadía en Sitín y seducidos por mujeres moabitas adoraron a este Dios. Amén. Entonces, ellos fueron seducidos, aunque ellos fuesen, hombres valientes de fe, pero fueron seducidos y por causa de Balán, que le dio a Balak, el rey de Moab, que esa es la forma para que ellos cayesen. Y ese es de verdad. Dios siempre va a estar con nosotros, pero la única forma que el creyente puede caer
si el creyente quita su mirada de Cristo, quita su mirada de Dios. Amén. Entonces, cuando tú quitas tu mirada en Dios, tú te vuelves idólatra. Y ahí es donde el enemigo quiere robarte tu fe, porque él trabaja con astucia. Él te bombardea en diferentes formas, con enfermedad, con tus hijos, con malos pensamientos. Mira, el hermano no me quiere, la hermana no me habla, que cosas tonterías. A veces esas cosas tonterías te va tocando hasta que te hace media a tu corazón y pierde tu fe. Y tú dices, es una cosa, ya yo no voy más a la iglesia porque esa gente son hipócritas y así es que trabaja el enemigo y tú te quedas en tu casa y ya no quieres. Y ahí es donde el enemigo empieza a estar metiendo cosas negativas y te hace caer en lo que es idolatría. Por eso tenemos que cuidarnos. Maestro, pero cuando uno quita la mirada de Dios, no es en el primer instante. Eso lleva un proceso. A veces sucede de que escuchamos cosas malintencionadas de otro. Entonces, ¿qué quiere decir? Como el pueblo ahorita, ellos van a quitar la mirada de Dios porque ellos le dieron la oportunidad a unirse con ellos. Por ejemplo, si yo invito a alguien a mi casa y no es una persona que es bien hablada, yo le estoy dando la oportunidad de que probablemente mis hijos aprendan esa palabra. Pero si yo evito que entre a mi casa esa persona, yo no le estoy dando cabida a que estas malas costumbres lleguen a mi casa. Por ende, no voy a escuchar malas cosas y no voy a quitar mi mirada de Dios porque voy a hacerle más caso a ese que entró a mi casa que al Dios verdadero. Amén. Eso exactamente, Esther, eso es cierto. Entonces vamos a seguir. Alguien que me lea de 4 al 5, por favor. Versículo 4 al 5. 4 al 5. Y Jehová dijo a Moisés, número 25, ¿verdad, maestro? Sí, estamos en número 25, gracias. Y Jehová dijo a Moisés, toma todos los príncipes del pueblo y ahórcalos ante Jehová delante del sol, y el ardor de la ira de Jehová se apartará de Israel. Entonces Moisés dijo a los jueces de Israel, matad cada uno a aquellos de los vuestros que se han juntado con Baal peor. Amén. Ya Dios había dicho a Moisés, mira, ahorca delante del sol. Cuando quiere decir delante del sol, a pleno día, porque ellos hicieron eso de noche, iban a hacer esa cosa. Dios dice, delante del tabernáculo, delante del sol, yo quiero que maten a todos esos príncipes porque eran líderes, porque eso es lo que hace Satanás, ataca a los líderes. Dice la Biblia, herirás al pastor y las ovejas van a salir huyendo. Entonces, eso es lo que Dios, lo que la Biblia nos enseña, que nosotros como líderes, lógicamente vamos a recibir mucho más ataque que los que están debajo de nosotros, lo que Dios ha puesto debajo de nosotros para enseñar, para que eso no ocurra. Entonces, aparentemente, la ira de Dios se encendió en ese entonces y mandó a ahorcar a todos los líderes que estaban participando con referente a Baal peor. Y esos líderes también llevaron a muchas gente con ellos, o sea, muchos hermanos de ellos, de su fe, a estar en ese culto, a ese Baal peor. Entonces, eso es lo que ellos hacían, tomaban, adoraban, se inclinaban, comían a esos ídolos, a esos dioses, y ahí desobedecieron el primero y el segundo mandamiento, que dice, amarás a Dios sobre todas las cosas. Entonces, en el versículo 5 dice, entonces Moisés le dio a los jueces, acuérdense que hubo 70 varones que Dios usó como jueces, y le dio que vayan y maten a cada uno de aquellos, a los huesos que se han untado a Baal peor. O sea, los jueces eran de diferentes tribus. Entonces ellos tenían que indagar y ver quién eran los culpables de esos, quién eran los instigadores para
darle juicio. Dios quería un juicio, eliminar eso. Ustedes van a ver más adelante qué pasó. Entonces, alguien que me lea del versículo 6 al versículo 8, por favor. Y he aquí un varón de los hijos de Israel vino y trajo una madianita a sus hermanos, a ojos de Moisés y de toda la congregación de los hijos de Israel, mientras lloraban ellos a la puerta del tabernáculo de reunión. Y lo vio Finés, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, y se levantó de en medio de la congregación y tomó una lanza en su mano y fue tras el varón de Israel a la tienda y los alanceó a ambos, al varón de Israel y a la mujer por su vientre, y cesó la mortandad de los hijos de Israel. Amén. Vemos aquí ya el juicio de Dios, porque la Biblia habla de una mortandad. Dios empezó a enviar una plaga terrible sobre el pueblo de Israel. La ira de Dios se encendió por la idolatría. Ustedes saben que en el tiempo antiguo, la Biblia nos dice en varios partes de la Biblia que la idolatría se pagaba con la muerte, ¿verdad? Y eso es lo que estaba pasando. Había una plaga y que la gente se estaban cayendo muerto, pero Dios envía, mientras dice la Biblia, que ellos estaban llorando delante de Dios, delante del tabernáculo, pasó un atrevido con una madianita, ¿ok? Y dice la Biblia que él pasó entre los manos delante de Moisés y la congregación, que estaban llorando delante de Dios, pidiendo como perdón a Dios, ayúdanos. Y ellos frescos y tranquilos entraron con el pecado. Y la Biblia nos dice que lo vio Finés. ¿Quién es Finés? Es hijo de Eleazar, hijo de nieto de Aarón. ¿Ok? Él lo vio y dice que él se levantó de medio de la congregación con una lanza y fue hacia ellos y fue tras el varón de Israel a la tienda, dice, y los alanceó a ambos, el varón de Israel y la mujer por su vientre, y cesó la mortandad, y murieron de aquella mortandad 24,000 personas. Mira lo que hace el pecado. Mira, hay una cosa espectacular aquí en el sentido que Fineas, cuando vio esa tentación, él tuvo un celo de Dios y él fue y vio esa situación como este señor. Y este señor, usted sabe, era un líder, se llamaba Simrín, usted lo va a ver más abajo en el versículo. Y la mujer se llamaba Cosbi. Cosbi era una hija de uno de los reyes de Marianita, llamado Sur. Ella era una de las hijas, así que ella era una princesa de ese pueblo de Marianita, porque los marianitas se unieron con los moabitas, con sus mujeres, para poder hacer caer al pueblo de Israel. Entonces, Cosbi y Simrín, que él pertenecía él era un príncipe de la tribu de Simeón. Y él entró y pasó enfrente de ellos como si nada. Y mira, ellos se fueron a su tienda y vino detrás de ellos y los mató y murieron en aquella mortandad 24,000 personas. Mira, la Biblia en primero de, alguien que me busque primero de Corintios, capítulo 10, y léame el versículo 8, por favor. Alguien con voz de trompeta. Amén. La trompeta se la debo. Capítulo 10, versículo 8, por favor. Ni forniquemos. Capítulo 7 al 8, por favor. El capítulo 7 al 8. Sí. Amén.
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito. Se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron, y cayeron en un día 23,000. Amén. La Biblia, Pablo hace referencia a lo que pasó, sucedió en esa época. Y él nos dice a nosotros que no caigamos en eso, en fornicaciones, ni cosa semejante a idolatría que hicieron ellos. Entonces, dice la Biblia que cayeron, ¿cuánto? 23,000 según Pablo. Pablo fue inspirado por Dios. Aquí la Biblia nos dice 24,000, pero Pablo dice que cayeron 23,000 en un día. ¿Qué quizás quería decir eso? Que los otros miles quizás fueron muertos por los huesos y por las otras cosas, pero la Biblia dice que 24,000 murieron, pero en un solo día murieron 23,000, cayeron por una plaga de Dios. Tremendo. Mira cómo cuando el Dios es tan poderoso, amados hermanos. Por eso nosotros tenemos que estar contentos y gozosos que nosotros estamos sirviendo a un Dios todopoderoso, un Dios fuerte y poderoso, un Dios que está con nosotros hasta el fin del mundo, un Dios que nos ama, un Dios que con amor eterno nos ha traído y con cuerda de amor nos trajo hacia Él. Y Él nos bendecirá. No importa lo que usted está pasando, lo que usted, la situación que usted está pasando en este momento, usted tiene un Dios de poder. Amén. ¿Cuántos quieren aplaudir a Dios por eso? Amén, amén. Amén. Maestro, eso no tiene similitud, algo parecido a lo que nosotros hemos vivido actualmente con la pandemia y la gente que ha muerto a nivel mundial. Amén, amén, amén. Yo diría que sí. ¿Usted quería comentar algo sobre eso? No, le preguntaba si usted me puede mostrar la similitud que tiene ese suceso con lo que actualmente vivimos nosotros con la pandemia, que también es un azote, yo pienso y que todo lo que está sucediendo de esta pandemia, y ha habido otra pandemia anterior a esta no es la primera, pero yo pienso, esa es mi opinión, porque la Biblia lo dice, que en los últimos tiempos vendrán tiempos peligrosos. Yo no pienso que las cosas se van a mejorar cuando hablamos con lo que es con respecto al mundo en sí. Yo pienso que las cosas se van a ir en mal en peor, porque la Biblia lo dice. Pero nosotros como creyentes de Dios, Dios nos guarda en medio de esa pandemia, peligro, lo que pasa, porque la Biblia dice que habrá terremoto, hambre, peste, todo eso va a acontecer. Y esos son principios de dolores. Y las cosas se van a empeorar para aquellos que no tienen a Dios. Pero nosotros, acuérdense que nosotros vivimos en la tierra, somos parte de esto. Por eso la Biblia nos manda a orar por nuestros países, orar por nuestro pueblo, para que haya paz. Entonces, nosotros como creyentes tenemos que unirnos. Por eso yo pienso que la pandemia entró, yo lo veo en una forma porque Dios tiene control de todo, pero yo pienso que también Dios está limpiando su iglesia, porque es necesario que el juicio inicie por casa. Dios está, yo no sé usted, pero yo, Federico, en medio de esta pandemia, yo he visto que cosas que yo había perdido de hacer, lo estoy haciendo más. Me he penetrado más con Dios. Me he analizado a mi persona y yo he visto, Señor, ayúdame a buscar tu rostro, límpiame de altivez de espíritu, de todo. Y nos hemos metido más. Yo he visto que la palabra se ha predicado mucho más, porque antes nosotros estábamos cerrados en cuatro paredes y predicamos a ciertas personas, pero ahora con la pandemia la palabra se ha predicado, se ha ido hasta fuera de Panamá por los medios de comunicaciones
por todo lo que nosotros, los cultos virtuales. Y yo lo veo en medio de esto, siempre va a haber un tiempo positivo para la iglesia. Nosotros no dependemos si hay mal tiempo, si hay buen tiempo. Eso no, nosotros dependemos de eso, nosotros dependemos de nuestro Dios, porque nuestra confianza está en Dios. Y yo pienso que en todo esto, y yo pienso que en futuro va a haber peores pandemias o peores virus o cuestión. Las cosas no se van a mejorar, se van a empeorar para los que no tienen a Dios, pero los que tenemos a Dios, nosotros vamos a poder vivir en victoria en medio de todo lo que está pasando. No sé si... Amén. Yo lo veo con respecto a al tema de ahorita, la mortandad del libro de capítulo 25. Yo veo en que nos sucede de la misma forma, van a morir todos aquellos que infrinjan la ley de Dios, van a morir todos aquellos que no busquen de Dios. Y como usted bien dice, nosotros no dependemos de las circunstancias del mundo. Ahora, es la primera pandemia mundial, porque se han dado pandemias, pero a nivel de países, pero esta es a nivel mundial. Y opino igual que usted, Dios está haciendo una limpieza como hizo en este tema que estamos hablando, de quitar todos aquellos que realmente no buscan de su palabra, que realmente infringen las leyes que Él ha puesto y tratar nosotros de hacer las cosas como Dios manda para que no nos caiga a nosotros también. Así es. Estar en la línea de Dios. Amén. Amén, amén. Bendiciones para todos. Hermano, yo les quiero comentar y quiero, bueno, si estoy equivocada, porfa, me corrigen con respecto a eso. O sea, cuando inició la pandemia, y de hecho todavía he escuchado personas que, bueno, cuando empezó la pandemia, muchos empezaron a decir que eran juicios de Dios, que estábamos viviendo juicios de Dios. De hecho, muchos profetas han dicho que estos son juicios de Dios, pero he escuchado a otra parte que ellos dicen que no son juicios de Dios porque Dios no es malo. O sea, lo estoy diciendo como una forma para que entendamos. Dicen de que Dios no puede actuar de esa manera, que Él no es malo. Pero y entonces, ¿por qué allí, por lo menos con el pueblo de Israel, él desató juicio sobre ese pueblo por la desobediencia y se moría la gente? O sea, se estaban muriendo. Y por lo menos entonces decían, si escuchan si escuchan hoy una palabra, una profecía de que los juicios de Dios están en la tierra, hay mucha gente que dice, no, es que Dios no puede actuar de esa manera. Y entonces uno dice, entonces, ¿qué es lo que estamos confundiendo? A la gente nos están confundiendo, o qué es lo que está pasando, porque vemos a un Dios que es amor y Él ha amado al pueblo de Israel, pero el hecho de que Él haya amado al pueblo de Israel no quiere decir que no haya desatado su juicio, porque es que una vez fuera de la voluntad de Dios, ya quedamos a expensas de quién. Entonces no entiendo, y si es que yo estoy mal, que la gente no cree que Dios sea, en el momento que le toque ser fuerte, sea fuerte, sino que siempre va a ser amor. Amén. Mira, si la misma Biblia nos dice, si el juicio se inicia por casa, o sea, hay un juicio que Dios, dentro de su iglesia, Dios hace limpieza para que nosotros lo apercibamos, para que nosotros volvamos a Él, para que busquemos su rostro. Y vemos que en el caso de Israel siempre pasaba eso. Había leyes que condenaban eso, y las leyes te decían, si tú caes en idolatría, recibirás muerte. Ellos te apredaban, o sea, la misma ley decía las cosas cuando ellos caían, por eso ellos mueren. Lo que pasa es que la Biblia nos dice, si el juicio se inicia por casa, ¿dónde aparecerá el impío entonces? Entonces, Dios es amor, sí. Dios es amor, pero dice también que es fuego consumidor. Dios tiene un límite. ¿Usted cree que Canaán, ejemplo, el pueblo de Canaán, si usted lee Deuteronomio capítulo 9, ella te va a decir por qué razón Dios sacó a ese pueblo? Dios los sacó porque ellos vivían
pecados graves delante de Dios. Y por años, cuando él le dio a Abraham eso, pero él le dio a Abraham, todavía el amorreo no ha llegado a su colmo. O sea que Dios ya empezó a sacarlo porque ya ellos habían llegado a su colmo, ya el pecado. Y nosotros vemos que Dios destruyó un mundo anterior, el mundo en el tiempo de Noé, que toda la gente era maldad, y él tuvo que eliminar. Y así mismo como pasó con Noé, lo mismo está pasando hoy en hoy. La gente viven por haciendo todo tipo de pecado. Y entonces el amor de Dios es un Dios de justicia. Dios no puede ir en contra de su palabra. Dios no puede permitir que la maldad siga y siga. Por eso dice la Biblia, la maldad se aumentará, pero va a sobreabundar la gracia de Dios, porque el amor de Dios es tan grande que Él quiere que su gracia toque a aquellos que todavía no lo conocen. Y por eso él levantó una iglesia como usted y yo, una iglesia sin mancha, sin arruga. Por eso Él está limpiando la iglesia, para que nosotros podamos levantarnos y predicar en voz en cuello, predicar un evangelio de verdad, no cuento, ni predicar falso prosperidad, sino que predicar que Cristo es amor. Amén. El hermano Gabriel quiere decir algo. Correcto, siervo. Dios me lo bendiga a todos. Una consulta solamente para aclarar un punto ahí, ayudar ahí, apoyar a la sierva que consultó en antes, que es la cuestión y la pregunta de muchas personas, que unos dicen que Dios está enjuiciando y otros dicen, pero la Biblia dice que Dios es justo y Él no prueba a nadie, como dice la palabra, ¿no? Y siempre hay una controversia entre estas dos cosas, que si sí o que si no. Simplemente que tenemos que entender la iglesia de Dios, que Dios en realidad es sobre todo lo que existe, lo que tú puedas ver o entender. Entonces, Él ha dicho ya que hay juicio para lo malo. Él también ha predestinado personas, espíritus malos, lo que sea, para hacer ese trabajo. Amén. También Él ha dado la orden para que cosechemos el bien los que lo sigamos a Él. Es cuestión de obedecerlo. Así que incluso hay un versículo en la Biblia que siempre al principio me causaba, cuando dice que Job, cuando Dios dijo que cuando Satanás lo zarandeó, dijo Job que Dios dio y Dios quitó. Pero Dios nunca te quita nada, sino que simplemente Dios lo permitió. Pero hay alguien ejerciendo ese trabajo, y si tú no obedeces a Dios, claro que te va a caer juicio, ya sea que Dios lo permita o no. Pero viene el fin del caso es que Dios tiene la potestad sobre todo, y Él pone la mano una vez que no los merezcamos, porque algo sí que tenemos que tener claro siempre, que Él es justo. Eso era lo que quería compartir con la sierva y con todo lo que estamos aquí. ¿Más quiere apuntar algo? Permítame dar mi opinión, que no me cayó hoy. Bueno, como bien dijo el maestro, Dios es amor, pero Dios es un Dios justo. Podemos ver cuando el pueblo de Israel, los hermanos de Moisés se alzaron contra Moisés, el pueblo de Coré, la tribu de Coré, y ellos fueron eliminados. Podemos ver cuando David hizo el censo que no debió haber hecho sin consultar a Dios y todo lo demás, y que hubo una gran mortandad por causa de lo que hizo David. ¿Qué me dice esto? Me dice de que Dios es un Dios justo, y lo que Él dice en el principio de su palabra, creo que es en el Éxodo, que Él dice que mientras que nosotros hagamos lo que cumplamos con sus mandamientos y hagamos todo va a ser de bendición. Pero si nosotros incurrimos en falta, Él tiene que hacer justicia. O sea, no es evaluar de que Dios es bueno, Dios es malo, simplemente que Dios tiene que hacer justicia, ser justo. Entonces, si hay algunas personas cometiendo errores, haciendo cosas terribles, porque ustedes saben que actualmente están pasando cosas terribles, mucha de esa maldad sube a Dios y Él tiene que ser justo. ¿Por qué? Porque ahí vemos quienes tratamos de hacer las cosas en el orden correcto de Él, y hay quienes no lo hacen. O sea, Él tiene que ser justo, por eso tiene que tener mano fuerte. Amén. Así es.
Yo quiero hablar. Carla, amén. Yo estaba esperando Es que que... te levanté la mano y no me hicieron caso. Es que yo no lo di. Discúlpame, Carla. No se preocupe. En Hechos, la Biblia dice en Hechos 2:42, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Al final dice en el 47, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Y bueno, ¿por qué leo esto? Quizá ustedes piensan que no tiene nada que ver, pero sí. Porque estamos hablando de justicia y estamos hablando de que Dios es bueno. Dios es bueno, la Biblia lo dice. Dios es bueno, así lo dice. Y dice que para siempre su misericordia y que cada mañana también sus misericordias son nuevas, y habla muchas cosas acerca de la misericordia. Y creo que nosotros debemos de apelar a eso. Dios es bueno y no dudamos que estos sean juicios. Y el juicio no es el que Dios esté haciendo. Dios ya dio su palabra. Nosotros tenemos un manual de vida y es la Biblia. Entonces nosotros decidimos, porque nosotros tenemos libertad de decisión, o sea, el libre de albedrío, para saber, porque ahora nosotros conocemos lo que es bueno y lo que es malo. Entonces nosotros tenemos el poder en nuestras manos. Dios no nos dice que hagamos cosas buenas o que hagamos cosas malas. Dios nos enseña qué es bueno y qué es lo malo. Y también nos enseña cuáles son las consecuencias de hacer lo bueno y de hacer lo malo. Entonces está en nuestras manos el poder de decisión que queremos para nuestra vida. Pero también yo veo aquí acerca de los que han de ser salvos. Y me pongo a pensar en la justicia y me pongo a pensar en el juicio, y dice, en los evangelios dice que, o sea, nosotros si hacemos, dice, el siervo que hace lo que su Señor le mandó a hacer es un siervo inútil. Entonces nosotros en este momento tenemos la responsabilidad de seguir predicando, y muchas veces de hasta esforzar a esas personas que no creen en Jesús a que crean. Y cuando hablamos y cuando decían que para los que creemos en Dios, para los que le servimos a Dios, las cosas van a mejorar, aunque empeoren para el mundo. Yo digo, parte de ese mundo son mis padres. Entonces, y también la Biblia enseña y manda a que nosotros debemos de predicar. Dice que fuera de tiempo, aún si fuese necesario, fuera de tiempo. Y también dice que a nosotros se nos pedirá cuenta acerca de esa alma, porque a nosotros se nos encargó. Dice la Biblia que a nosotros, que el mundo nos va a conocer y que el mundo va a creer en Jesucristo cuando vea que nosotros nos amamos unos a otros. Entonces, cuando yo veo todas estas cosas, la responsabilidad está en nosotros. En nosotros, de que ese mundo al que le puede ir mal, si no cree en Jesús, es de nosotros la responsabilidad de que ellos crean. En ese momento nosotros no vamos a poder decir, no, es que él, es que el otro. No, nos van a preguntar a nosotros. Y ahí no van a existir excusas. Entonces, yo creo que también es momento de tomar la responsabilidad que existe de pedir, de suplicar misericordia por todos ellos y por nosotros mismos. Porque si el mundo se está perdiendo y está preguntando dónde está Dios, entonces yo creo que nosotros debemos de preguntarnos si nosotros estamos reflejando o no a Jesucristo. Y esto no quiero ofender a nadie, de verdad, pero eso ha venido a mi corazón, o sea, eso me ha preguntado a mí. Y quizás le ha preguntado a muchos otros hermanos, de realmente nosotros estamos reflejando a Jesucristo. Porque en la Biblia yo veo que ellos creían, en Hechos, ellos dicen que ellos creían por todas las señales que hacían los apóstoles, y no necesariamente las señales de que descendían fuego, sino de que amaban, de la unidad, de que compartían el pan, de que tenían todas las cosas en común. Entonces, ¿dónde nosotros vamos a quedar? Porque eso yo he
estado meditando. Dios les bendiga. Amén. Amén, Gracias. maestro. Maestro. Bendiciones. Amén. Amén, maestro. Dios le bendiga a todo el grupo. Yo estaba escuchando los testimonios y también los aportes de todos los hermanos, y el propósito de Dios siempre ha sido proteger a su pueblo. Desde Génesis capítulo 3, en el verso 15, Dios armó un plan de carácter divino. ¿Para qué? Para proteger al pueblo, para poder traer por medio de esa promesa a nuestro Señor Jesucristo. El pecado, sabemos que todos los días nosotros podemos cometer algún pecado, pero la Biblia dice que el que encubre sus pecados no prosperará, más el que los confiese y se aparta alcanzará misericordia. Amén. Entonces, todos los días nosotros podemos pecar, pero tenemos el Espíritu Santo, como lo está diciendo la maestra Nante, también la maestra Esther, que nosotros tenemos el Espíritu Santo, el cual nos redarguye. Si yo sé que yo le hice algo al maestro, a Fulgencio, como yo me siento ahorita, Fulgencio, Dios te bendiga, feliz cumpleaños, ayer yo no lo pude saludar, y yo me siento, tengo que saludar a Fulgencio, o agarré y le dije una mala frase, una mala palabra, o actué mal en contra de un hermano, el Espíritu Santo nos redarguye. Que yo soy bien literal en lo que es la palabra de Dios. Nosotros tenemos que predicar el evangelio. La Biblia nos dice en 2 de Timoteo capítulo 4, dice, te encarezco delante de Dios que predique la palabra, que estén fuera de tiempo. O sea, en todo momento nosotros tenemos que predicar de Dios, ya sea con nuestro testimonio, ya como decía el maestro, cuando hablamos, nosotros estamos predicando a Dios. ¿Por qué? Porque lo que sale de nuestra boca proviene de dónde, del corazón. Por si nosotros hablamos cosas malas, la gente va a decir, este no es un siervo de Dios, este no es una, ¿no van a qué? A criticar, no van a juzgar diciendo, hey, y eso que tú eres cristiano, pero entonces nosotros tenemos que dar el testimonio de Dios, de que van a venir cosas peores. Literalmente sí van a venir cosas peores. Este es el principio. La Biblia dice en Mateo 24, dice que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Hoy en día se ha enfriado el amor. Y el amor es lo que necesitamos tener nosotros los hermanos en Cristo para poder vencer, ¿qué? Juntamente con la fe, el mal, porque Satanás anda por ahí como león rugiente. Tú no sabes, de repente, tú vas para un supermercado y de repente alguien te tiró el carro y lo que tú hiciste fue que tú le hiciste ¿pero qué es lo que te pasa a ti? ¿Por qué? Porque ahí es donde ya Dios te quiere dar a entender de que, hey, ¿qué está pasando contigo? Se está enfriando el amor. Pero los juicios de Dios van a venir, como lo dice en Apocalipsis, cuando ya Dios derrame sus copas de ira. Eso va a venir, pero ya cuando eso venga, ya nosotros vamos a estar en el cielo con el Señor. Entonces nosotros tenemos que entender de que estos son principios, y como lo decía el maestro, yo pienso de que esta pandemia ha sido para que nosotros podamos reflexionar, porque había muchas cosas que a veces nosotros no hacíamos. De repente nos convertíamos mucho tiempo en familia, no teníamos tiempo para hacer cosas en los hogares, porque teníamos nuestra mente en otras cosas. Entonces tenemos que tener en cuenta de que Dios tiene siempre un propósito, y los que amamos a Dios, todas las cosas nos van a ayudar para bien. Yo soy así, yo soy literal, yo creo lo que dice la palabra. Si la palabra me dice que va a venir un juicio de Dios, va a venir un juicio de Dios. Si la palabra me dice a mí que si yo peco, yo me voy para el infierno porque el pecado es causa de muerte, yo soy así. Amén. Y eso es lo que yo creo, y ese es mi aporte. Bendiciones a todos. Amén, amén, amén. Bendiciones. Gracias. Ciertamente estoy tremenda la exposición del hermano Ricardo Muñoz. Me ha gustado y es certero esto. Yo quiero leerle un pasaje bíblico que está en Job 5:17 para que vayamos entendiendo y comprendiendo que también Dios tiene poder para castigar, porque la Biblia me lo enseña y yo soy como Ricardo, yo le creo a Dios y a su santa palabra. Dice la Biblia en Job 5:17, he aquí, bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga. Me habla de castigo y hoy estamos recibiendo castigo.
No es cuestión del diablo, como dicen muchos hermanos. Es cuestión de que ya Dios se metió en el asunto, porque ciertamente la maldad se ha multiplicado, el amor se ha enfriado. La Biblia dice que donde hay amor hay paz. Entonces eso se ha perdido y el pueblo se salió de la voluntad de Dios, la que Cristo estableció cuando oró el Padre Nuestro. Él trae la voluntad de Dios del cielo a la tierra. Entonces hoy el hombre no camina bajo la voluntad de Dios, sino bajo su propia voluntad. Dice, por tanto no menosprecies la corrección del Todopoderoso, porque Él es quien hace la llaga y Él la venda. Él hiere y sus manos curan. Está el pueblo recibiendo heridas. Hay unos que mueren. Hay otros que son sanados gracias al amor y a la misericordia de Dios. ¿Por qué? Porque hay propósito, hay planes. Pero hoy Dios se está dando a conocer. Él tiene el poder, Él tiene la autoridad. No hay otro. No es posible que esta gente estén creando un nuevo orden mundial y diciendo, Dios, lo tuyo no es lo que vale, sino lo que estamos creando nosotros. Entonces tenemos que tener cuidado con estas cosas, con sus vacunas que están llegando, que el pueblo no se desespere. Mire, su vacuna tiene que ser Jesucristo. Su mascarilla, cada vez que usted salga a la calle, diga, Señor, mi mascarilla es Jesucristo, para que reciba la protección de Dios. Estamos atravesando tiempos difíciles y el profesor acertó algo. Esto no va, es el principio de dolores y la Biblia lo habla claro. Aquí va a sobrevivir el que ha creído, tiene su corazón firme, creyéndole a Dios, se metió con Dios. Dice, aunque venga esto, venga lo otro, yo sé que mi Redentor vive. Igual que Job. A Job perdió todo, hijo, mujer, ganado, hacienda. Y él dijo, yo sé que mi Redentor vive. Así que esto es para los verdaderos cristianos. Ahora es que nos tenemos que amarrar las correas bien amarradas. Así que el profesor Powell también dijo algo cierto. Este es el principio. Esto es el principio. Aquí sí. Así que realmente como cristianos necesitamos unirnos más. El Espíritu Santo nos está llamando a la unión. A la unión. ¿Ah? Hay que poner a Dios siempre en primer lugar, en segundo lugar y en tercer lugar. ¿Por qué? Porque Él es un Dios trino. Él está primero por el Padre, segundo por el Hijo y tercero por el Espíritu Santo. Póngase usted de cuarto a su familia, a su carro, al pastor, póngalo de cuarto. No seamos idólatras, idolatramos mucho en los templos. Fulanito, viene fulano, queremos seguirlo. Un día un hermano me dijo, Harrigan viene y va para Colón. Llegó a mi casa y dije, no, Dios no me ha dicho que siga a Harrigan, sino que lo siga a él. Cometemos esos errores, afamando a los hombres, quitándole la gloria a Dios y dándosela a los hombres. Por eso hoy estamos castigados. Aquí dice la palabra que Él castiga, que Él castiga. ¿Ah? Porque Él es quien hace la llaga y Él la venda. Él hiere y sus manos curan. En 6 tribulaciones va la primera pena y en la 7ª no nos tocará el mal. Dios es fiel a su palabra. Necesitamos creer. Te felicito, Ricardo. Maestro Powell, la felicito. Esther, la felicito porque son palabras bien acertadas que llegan al corazón y tenemos que enamorarnos cada día más y más de Dios, pegarnos del brazo de Dios como se pegó Moisés. Cuando David pecó, él limpió su pecado y después Dios dijo, wow, este hombre tiene el corazón conforme al mío porque comenzó a caminar en la voluntad de Dios. Necesitamos caminar en la preciosa y agradable voluntad del Señor. Muchas gracias. Amén. Gracias, Fulgencio. Duarte. Amén. Gracias, hermano, maestro. Yo quiero tocar ese tópico de otro punto que no debemos de perder, ya que todo inició hablando de que si era un juicio, no era un juicio de Dios. Miren, nosotros tenemos que ver algo. Imagínense ustedes nada más, Panamá tiene 4 millones y resto de habitantes. China tiene cualquier cantidad de millones. La pandemia inicia en China y resulta que Panamá al día de hoy tiene más contagiados que la propia China.
sea, ¿qué quiero decir con esto? Miren, así como Dios tiene planes, el diablo y los hombres malos también tienen planes. Y hombres malos que tienen planes directamente contra Dios y su pueblo. Y resulta, el tercer punto, ¿quién es el país más contagiado del mundo? El enemigo diametral de China. O sea, podemos verlos de varios puntos de vista. Esto puede ser de mano de hombre, claro, que sale del infierno mismo también, concebido Amén. por el diablo. Y Dios Pero lo sin embargo, a Dios nada lo toma por sorpresa. Dios saca provecho en todo. Y Amén. es lo que nosotros tenemos que tener bien claro. Y yo decía, y le mencionaba al inicio, hablar de que es un juicio de Dios es un poquito delicado porque hay hermanos cristianos que han muerto, hay pastores, hombres, siervos de Dios que han muerto en esta pandemia. Sin embargo, hay hombres malos que no les ha tocado. Y a veces uno ve a aquellos que hacen fiesta, aquellos que hasta hacen balaceras y cuestiones, desafían aún a las leyes humanas y peor a Dios, y eso no los toca. Y uno dice, ¿qué pasa? Entonces, no es simplemente analizarlo de una manera tan sencilla. Jesús dijo, nosotros estamos en el mundo, aunque no somos del mundo. Hay cosas circunstanciales de este mundo que nos van a tocar a nosotros. Ejemplo, la Biblia dice que cuando hubo hambre en la tierra, eso tocó al pueblo de Israel. Eso llegó a muchas personas del pueblo de Israel, tanto así que vemos que los hijos de Jacob tuvieron que subir a Egipto a buscar comida. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que no podemos decir tan a priori que es un juicio de Dios. Yo más bien quisiera decirlo de manera personal, respetando la opinión de cada cual, que esto es una advertencia de parte de Dios, un llamado de atención, un pequeño llamado de atención de Dios en cuanto concierne a la iglesia, es un pequeño llamado de atención. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, la iglesia está siendo sacudida y si pudiéramos llamar de alguna manera juicio de Dios, es un juicio que va a separar a los que están firmes y a los que están titubeantes. Ejemplo, nosotros vemos muchas personas iban a la iglesia solamente para que lo oraran. Unos decían que no tenían tiempo para orar. Ahora, ¿cuál es la excusa? Unos te decían que no tenían tiempo para leer la palabra. Ahora, ¿cuál es la excusa? O sea, todas esas cosas para que veamos que Dios saca provecho de todo. El hermano maestro Powell dice, yo me he podido compenetrar más con Dios en este tiempo. O sea, ha sabido administrar el tiempo que Dios le ha permitido. Y eso es lo que cada uno de nosotros teníamos o tenemos que hacer en este periodo. O sea, a cada cosa, a cada ataque del diablo, uno tiene que saber sacarle el provecho, porque él siempre va a tener un punto débil. Créame, el diablo siempre va a tener un punto débil, que es donde Dios se va a meter y va a sacar provecho, porque si no, tendríamos que sacar para estos días, por lo menos, el pasaje que dice que a los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Entonces, nos ayudará de bien este periodo que estamos viviendo. O sacamos el versículo o buscamos cuál es el bien que podemos sacar de allí. Entonces, nosotros tenemos que ver que muchas personas están sumamente alarmadas, atemorizadas. Unos han perdido hasta la fe, lamentablemente. Miren, en Estados Unidos, que se abrieron las iglesias, está yendo solamente un 40%, o sea, menos de la mitad. ¿Qué pasó con el 60% de los demás? ¿En qué estaban creyendo? ¿En qué estaba fundamentada su fe? Entonces, usted y yo, que estamos pasando igualmente por esta situación, tenemos que fundamentar nuestra fe en la roca que es Jesucristo. Imagínense, no somos Daniel, que estuvimos en medio de los leones. No somos los jóvenes que caímos al horno de fuego. No somos Pablo y Silas, que lo metieron en la cárcel hasta la mazmorra de más abajo. No se oye. Se cerró el micrófono. Se cerró el micrófono. El micrófono.
Ok, disculpen, perdonen. Les decía, pues no somos ninguno de todas estas personas que pasaron episodios terribles. Decía el último de Pablo y Silas, que estuvieron en esa situación. ¿Y cuál fue la actitud de ellos? O sea, eso nos muestra a nosotros cuál debe ser nuestra actitud. Aquellas personas, decía, como la hermana que veo en pantalla, que tiene una niña en sus piernas, los tiraban a los leones en los circos romanos, y le decían, o renuncias a tu Cristo o mueres con tu familia. Y ellos eran capaces de no solo dar su vida, sino dar la vida de sus hijos por Cristo. Y nosotros hoy nos estamos quejando. Si cualquier cosa de esto nos toca, decía el hermano anteriormente, en relación a Job, Dios permite situaciones, pero créame, como se la permitió a Job, pero créame que Dios tiene una respuesta más allá, que ni el mismo diablo se imagina después de que nosotros resistamos la prueba. O sea, como dice la palabra, ¿no? Él permite la prueba, pero juntamente con ella nos da la salida. O sea, nosotros estamos aquí ahora mismo, supuestamente confinados, pero no es nada comparable a lo que pasaron aquellos grandes hombres, aquellos periodos tan terribles de la iglesia. Nosotros teníamos que estar dándole gracias a Dios, porque nos tiene con salud, porque nos tiene aquí, nos permite ahora mismo reunirnos y también creer que esto es solamente un llamado de atención, que lo que le viene a la humanidad, al que se quede después que pase el arrebatamiento de la iglesia, no es nada comparable. Y eso es lo que nosotros tenemos que anunciar, que esto que hoy ocurre a la tierra no es nada comparable con lo que le ha de venir. Y tenemos que mostrarle ese puente de salida, ese camino que solamente es Jesucristo, para que la gente pueda arrepentirse. Yo creo que es la intención de Dios, que nosotros podamos ser portavoces de la buena nueva y mostrarnos al mundo como aquellos que estamos confiando y esperando en la buena y grande manifestación de nuestro Dios, que Él nada de esto lo ha tomado por sorpresa y Él tiene algo grande para su pueblo. Sí vendrán calamidades, pero su iglesia, su pueblo, será guardado. Sí han habido hombres y mujeres de Dios tocados por esta situación, pero es que, imagínense, Jesús le dijo a Pedro, Satanás te ha pedido para zarandearte. Pero créame, la oración que hizo Jesús por Pedro fue por usted y fue por mí también. Él ha pedido para que nuestra fe no nos falte. O sea, esa oración trascendió, yo lo creo, a mi vida. Yo no sé si alguien no lo cree, pero yo lo creo que esa oración trascendió a mi vida. Las pruebas van a venir, pero ya Jesús oró por mí. Pedro tuvo un error, fracasó en el momento, pero la fe, aquella que había sido sembrada por la palabra del maestro, emergió en medio de la situación y luego todos conocemos al gran predicador que con solo un mensaje se ganó 5,000 almas. Así que Dios está esperando grandes cosas de parte suya y de parte mía en medio de estas situaciones. Amén. Dios le bendiga. Amén. Entonces el tiempo apremia. Jackie va a orar. Antes de eso yo quería rápidamente terminar el versículo 10 al 13. Alguien que me la lea rápidamente. Carla, usted lo puede leer, del versículo 10 al 13. Amén. 22 es, ¿verdad? Estamos en 25. No. Sí, verdad. Perdón. Se me fue la página. 25 del 10 al 13. Entonces Jehová habló a Moisés diciendo, Finés, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, ha hecho apartar mi furor de los hijos de Israel, llevado de celo entre ellos, por lo cual yo no he consumido en mi celo a los hijos de Israel. Por tanto, diles, he aquí yo establezco mi pacto de paz con él, y tendrá él y su descendencia después de él el pacto del sacerdocio perpetuo, por cuanto tuvo celo por su Dios e hizo expiación por los hijos de Israel. Amén. Vemos ahí, o sea, para cerrar, cómo Finés
por tener el celo de Dios. Y eso es lo que nosotros necesitamos hoy en día, ese celo. Como cuando Jesús dio, el celo de mi casa me consume. Cuando Jesús tomó el látigo y empezó a tirar lo que vendían y lo que cambiaban la moneda, los cambices, y tiró la mesa y hizo, quizás muchos lo vieron en el movimiento como si fuese una ira, pero es el celo de Dios, es la pasión, algo que tú tienes especial para Dios, algo que te indigna cuando tú ves algo fuera de la voluntad de Dios. Cuando Pablo predicaba en Atenas, él vio a la gente, entonces él tuvo celo. Entonces la palabra de Dios en Apocalipsis también nos manda a tener ese celo de Dios. Lo que yo quiero traer rápido, porque sé que el tiempo apremia, tenemos que entrar al culto, es que ese celo de Dios a él, Dios le dio el sacerdocio perpetuo, o sea, de perpetuidad. Sí, es algo interesante, ustedes no lo van a saber, pero Elí, ustedes se acuerdan de Elí, ¿verdad? Elí era de la descendencia de Itamar, porque hubo dos, quedó Eleazar encargado del sacerdocio. Cuando muere Aarón, entonces Eleazar Finés era hijo de Eleazar. Entonces, en tiempo de Elí, parece que cambió el sacerdocio a Itamar, que es Elí. Ustedes saben la historia de Elí, y Dios había profetizado sobre él que el sacerdocio de él se lo iban a quitar. Entonces, la línea en tiempo de Salomón, eso pasó con el sacerdote Abiatar, cuando él se levantó en contra de Salomón, cuando quería poner a Adonai, el hermano de Salomón, rey. Y Salomón al final lo quitó del sacerdocio. O sea que la línea de Itamar no procedió. Lo que yo quiero decirte es que la palabra de Dios se cumple, el pacto y toda la profecía de Dios se cumple. Y entonces cuando quitan la línea de Abiatar, ya la línea de Itamar se fue y regresa Finís, o sea, la descendencia de Finís por siempre. Toda la dinastía de él, todos los descendientes de él, ellos fueron sacerdotes hasta que fueron llevados cautivos, y cuando regresaron del cautiverio todavía, o sea, yo tengo todo ese estudio. Entonces, lo que yo quiero decir, cuando tú tienes celo de Dios, Dios te va a bendecir a ti y a tu descendencia. Y esa es la idea, que nosotros tenemos que cuidar nuestro corazón, clamar a Dios que nos dé ese celo, esa pasión. Y eso es lo que quiere Dios, pasión, porque Dios quiere que levantemos muralla, que nos paremos en la brecha a favor de la tierra para que Él no lo destruya. Así que, hermano, eso es lo que yo quería. El tiempo apremia, así que no voy a poder hablar más. Que la hermana maestra nos cierra en oración, por favor. Amén, hermanos. Vamos a orar, pero antes vamos a cantar el cumpleaños del hermano Fulgencio. Aprovechar para cantarle el cumpleaños. Itzel, ¿nos apoyas? ¿Nos dirige en la oración, por favor? Amén, amén, amén. Gloria a Dios. Feliz cumpleaños. Disculpa, todos pueden abrir sus micrófonos para cantar el hermano Fulgencio. Amén, gloria a Dios. Feliz cumpleaños deseamos para ti. Que Dios omnipotente te bendiga. Feliz cumpleaños. Que Dios en su bondad te dé muy larga vida. Felicidad. A Dios le damos gracias que con amor y paz a otro año le permitió llegar. Feliz cumpleaños, que Dios en su bondad te dé muy larga vida. Felicidad, años, feliz hermano Fulgencio. Cumpleaños
de la vela, la luz, tu manera de decir que tú cumplas, Dios, muchos años de feliz. Gloria al Señor, aleluya. Los ¡Feliz fuegos artificiales. cumpleaños! Amén, muchas gracias, los amo. Tremenda bendición, no me lo esperaba, lo tenían preparado delante de Dios. Así que bueno, aquí estamos con la gracia y la misericordia de Dios. Gracias, los amo mucho. Somos un grupo que Dios ha formado excelentemente para bendecirnos. Así que bendiciones a todos. Los amo mucho, créanme, a todos los amo. Aleluya. Bendiciones a todos. Gracias Amén. por esa gentileza. De tu hija, Fulgencio. Ahora vamos a orar para finalizar, ¿verdad? La clase y así puedan entonces participar en el culto dominical de hoy. Bendito Dios y Padre Celestial. Señor, te damos gracias, Padre, por tu palabra expuesta, Dios, porque ella nos abre los ojos, Dios, del entendimiento, Padre. Gracias, Dios mío, porque tú expones nuestro corazón abierto, Señor, a tu palabra. Sigue bendiciendo al maestro Powell, Señor, dándole sabiduría de lo alto, Padre. Sigue bendiciendo cada vida, Padre, de los hermanos de la clase, Dios, que se reúnen de domingo en domingo, Señor, para compartir tu santa y poderosa palabra, Señor. Llévanos cada día a buscar más a Dios, conocerte más, a inquirir más contigo, Señor, porque tu palabra, Señor, nos sacia nuestra sed, Padre, nos llena de vida, mi Dios. Oh Señor, bendice cada uno de los que nos están acompañando, Dios, en esta mañana. A Excel, bendícela. El hermano Armando Osorio, bendícelo. Al hermano Smith, Padre. Al hermano Fulgencio. Al hermano Rubén, Padre. Al hermano Veloz, mi Dios. A la hermana Tobita, Padre. Síguela bendiciendo. A Señor, cúbrela, Señor, con tu sangre poderosa. Mira, Señor, a la hermana Luzgarda, a Yatsuri, mi Dios, a Carlita. Bendice, Señor, a la esposa del maestro, la hermana Sandra, a sus hijos, a la maestra Iracema, a la maestra, Señor, Esther, Padre, oh Dios santo, mira, Tania, bendice a Tania, a la hermana Donna, a su esposo Carlos, Señora, a nuestra querida secretaria, la hermana Maribel, bendícela, mi Dios, oh Padre, a la hermana Damaris, tú conoces sus necesidades, Padre, oh toca, Señor, a las personas que tengas que tocar, abre puertas, Señor, grandes, Dios mío, para que ella sea concedida a la petición de su corazón y ese terreno, Señor, le firmen todas las escrituras, Padre, porque ella ha pagado el precio por esa tierra, Señor. No permitas que se la quite, mi Dios. Toma el control, Padre, grande y poderoso sobre tu hija, Padre celestial. Oh, mi Dios, ahora que vamos a entrar, Señor, a participar en el culto dominical, te pedimos, Dios mío, que bendigas al portador de tu palabra, Señor. Dios, que tu palabra toque nuestras vidas, mi Dios, como lo ha hecho en esta clase, Padre. Oh Señor, levanta al caído, salva, Señor, en esta mañana también a través, Señor, de la tecnología del internet, Señor, con tu poderosa palabra, Señor, y que ella no regrese vacía, Padre, sino que haga el propósito por el cual es enviada, mi Dios. No te lo pedimos, Padre, en el nombre poderoso de tu Hijo amado, Jesucristo, y te damos las gracias, Señor. Aleluya. Amén y amén. Gloria. Gloria. Salúdense. En el nombre del Señor Jesús. Pues Dios le bendiga a todos. La bendiga. Amén. Dios bendiga a la hermana Bendiciones. Tobita. Hermana Tobita, Dios le bendiga. Armando. Por Marta, ¿cómo estás? Les bendiga a todos. Papá Fulgencio, te amo. Feliz cumpleaños. Gracias, hija mía, bendiciones. Bueno, El hermano Carlos Toma.
Turner. Le bendiga. Dios Turner, Dios le bendiga. Le bendiga. A la hermana Donna. Victoria. Ay, No Victoria. nos queremos ir, ¿verdad? La clase estuvo buenísima. Buenísima, buenísima. Cada día está mejor. Sí, de gran Además, bendición. debería haber más Armando, tiempo Dios le para bendiga, hermano Armando. Así vivimos preparados. Amén. Hermano Rubén, Dios le bendiga, hermano Rubén. Amén, amén, Dios le bendiga. Dios bendiga, hermana Jacqueline. Kilo, Dios bendiga, hermano Powell. le bendiga, hermano Cirilo. Usted y a toda su familia. ¿Cómo está Marta? Amén. Amén. Yair, bendiciones. Hermana Maribel, Dios le bendiga, hermana Maribel. Bendiciones. Bendiciones a todos. Amén. Bendiciones, hermano Gregorio. Amén, amén. Que Dios bendiga al Huawei 10.5. Este es Yatsuri. Dios bendiga a Yatsu. Dios bendiga, hermana Jacqueline. Bendiciones, bendiciones a todos. Qué gusto escucharte. Amén. Tremenda la clase. Sí, verdad, nos hemos gozado. Tremendo. Bueno, nos vamos a despidiendo, queridos hermanos. Nos vemos la Amén. próxima clase el domingo. Dios primero. Amén. Amén. Cuídense. Amén. Dios le Bendiciones. Amén. Bendiciones. Dios le guarde. Amén, amén a todos. Bendiciones.